Dios le bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Me da gusto verlos una vez más. Gracias a Dios que una vez más estamos en su casa. Como ya se dijo, ¿verdad? Es el momento de que también vamos normalizando las actividades, ¿verdad? De esta iglesia, esta congregación. Los jóvenes en sus salones y van a tomar su clase aparte. También nosotros como adultos aquí vamos a estar. Los niños también van a ser atendidos por los encargados de dar las clases. Pues qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Como hemos dicho, ¿verdad? Venimos a glorificar a Dios, venimos a exaltar a nuestro Dios, venimos a quedarnos bien con la de allá arriba, ¿verdad? Porque Él es el que conoce nuestros corazones y es el que queremos agradar, ¿verdad? Por eso estamos con este corazón dispuesto, como dice su palabra, que el que viene con un corazón contrito, humillado, ¿verdad? Él se agrada de ello, ¿verdad? Así que espero que esta mañana puede gozarse, pueda disfrutar esta clase que vamos a tener. Puede ser de edificación para nuestras vidas y para la vida de cada uno de los que también están viendo por este medio, ¿verdad? Y puedan atender, porque hay algunos que realmente quisieran estar aquí, pero por las limitaciones que tienen, por algunas razones obviamente justas que les impide acercarse, llegar hasta aquí donde nos reunimos. Así que, pero nosotros que tenemos esta bendición de poder llegar, pues estamos aquí para cumplir conforme dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea su nombre. Vamos a entrar entonces, seguimos invitando y que asistan, que vengan a las clases y también a los servicios también. En la tarde vamos a tener un servicio también para exaltar a nuestro Dios, también que vayan añadiéndose y que el Señor les siga motivando, produciendo el querer como el hacer en sus corazones. Solamente Él lo puede hacer. Hoy, ¿verdad? Vamos a ver la lección número 9. Para los que han estado siguiendo a través de los medios que estamos transmitiendo y los que se están siguiendo aquí presente con las lecciones, pues estamos ya pasando a la unidad número 2 de nuestro material, unidad número 2. La última clase que estuvimos desarrollando hace 8 días, pues estábamos hablando acerca de las profecías de Daniel, ¿verdad? Fue lo que estuvimos abordando, pero hoy vamos a comenzar con esta unidad 2 con el tema, ¿verdad? General, el Evangelio en la carta de los Gálatas. Amén. Vamos a entrar en esta carta donde vamos a estar desarrollando varios temas y espero que pueda atender esta clase para que así no se pierdan, ¿verdad?, las lecciones de las enseñanzas del apóstol Pablo, que son tan hermosos y edificantes para la vida de cada uno de nosotros. Bien, pues un poquito de repaso a la clase antepasada, ¿verdad? Pues de los temas que hemos visto, hablamos, ¿verdad?, de las profecías, de los 4 imperios que Dios le mostró a través de visiones a Daniel, ¿verdad? Si se acuerdan de los 4 imperios, de esos 4 imperios, ¿verdad? Pues la última clase estuvimos viendo de que hablamos un poquito acerca de esto, de los machos cabríos, de los cuernos y qué significan los cuernos y todo esto. Y eso hablamos acerca del imperio griego, ¿verdad? De que tenía un cuerno muy notable entre sus 2 ojos, y esto significa a su primer rey, a su primer gobernante, que viene siendo Alejandro Magno, ¿verdad? Después de este hombre, que es el rey de los griegos, ¿verdad?, muere por una fiebre. Después de morir, entonces su reinado se divide en 4 reinos, ¿verdad? Y de esos 4 reinos se resaltan 2 de los que realmente se levantaron y se hicieron grandes. Son los Seleucidas y los Ptolemaicos, que se llaman así. Pero ahí también se pelearon entre ellos mismos. Al fin de cuentas fue derrotado los Ptolemaicos, que son de Egipto, y Seleucida es el que entonces
se levanta un rey, o sea, un gobernante que se llama Antíoco. Es el peor, es el que lastimó mucho al pueblo judío, ¿verdad? Que introdujo entonces esas falsas culturas. O sea, querían que los judíos, el pueblo de Dios, practicaran las costumbres griegos, ¿verdad? Y todo, de eso todo, por eso hasta hoy en día pues se estudia el idioma griego, ¿verdad? Porque también la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces por eso para los que estudian la Biblia pues necesitan aprender un poquito de griego, porque de eso es el original que se escribió en el Nuevo Testamento. Así que a raíz de todo esto pues Antíoco fue uno de los gobernantes muy malos, que mató a muchos judíos porque no obedecían lo que él quería que se hiciera. Y para los judíos que de plano mantenían su fe en Cristo, en lo que habían creído, dijeron: no vamos a, como hizo Daniel, no me voy a inclinar a la estatua de Nabucodonosor. Así en los tiempos de Antíoco, muchos judíos que dijeron: no vamos a respetar las leyes o lo que quiere que hagamos Antíoco, y pues fueron asesinados por causa del evangelio. Bueno, esto hemos dicho de que todos esos cumplimientos de esa visión, ¿verdad?, se han cumplido, pero otros todavía van a estar cumpliendo en los postreros tiempos, ¿verdad? Uno de esos 4 cuernos, de esos sale un cuerno chiquito, ¿verdad? Dice un cuerno pequeño, que eso simboliza que en eso no se ha cumplido. Es el anticristo que va a salir y que va a unir entonces las naciones, los gobernantes, para atacar todo lo que es de Dios. Así que eso todavía va a suceder en los últimos tiempos. Así que debe estar la iglesia preparada, ¿verdad? Que mantenga su fe firme ante cualquier adversidad que se avecina, que debemos estar listos. Como he dicho, esta pandemia casi no es nada, es una pequeña prueba de lo que somos capaces de enfrentar, ¿verdad? Y doy gracias a Dios que para nosotros hemos mantenido nuestra fe en medio de esto y nuestra confianza en Dios, y por eso hasta ahora, ¿verdad?, estamos sanos por la gracia de Dios, porque Él es nuestro protector, Él está de nuestro lado. Pero aún así, si nos enfermamos, seguiremos confiando en Él, porque Él hace su voluntad en nosotros. Amén. Solamente Él manda sobre nuestras vidas. Bien, pasemos a la lección número 9. Para los que tienen el material, pues abra el estudio número 9, y para los que no tienen el material, quiero que abran su Biblia en Gálatas capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee su palabra. Dice así, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 8. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2:11, capítulo 2, versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de algunos de parte de Jacobo, unían los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los que se circuncidaron. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a ellos delante de todos:
versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y pecadores de entre los gentiles. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos recibido de Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar, incline su rostro así como está. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, en esta hermosa mañana. Estamos aquí reunidos. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, les has guardado hasta hoy en día. Gracias por tu palabra que hemos leído. Gracias porque este hermoso día, Señor, que vamos a disfrutar y lo estamos disfrutando. Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Tú tienes dominio sobre todas las cosas y por eso confiamos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en todo lo que tú, Señor, has dicho. Eres fiel. Y perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, porque nosotros sí te hemos fallado. Tenga misericordia de nosotros. Tenga compasión de nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú seas, que pongas en nosotros el sentir, el querer, como el hacer en nuestros corazones, para que estemos dispuestos a servirte, a amarte. Danos fuerza, Señor, porque a veces queremos y sentimos ese deseo, pero necesitamos fortaleza. Necesitamos que tú nos des fuerzas, valor para poder seguir adelante, porque es cierto, nos debilitamos, sentimos desánimo, pero necesitamos que tú siempre avives el fuego que hay en nosotros, para que siempre estemos, Señor, atentos a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Glorifícate en esta mañana, que tu gloria desciende, que tu gloria sea la que derrama, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que este momento podamos ser edificados, podamos atender tu palabra, comprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Y si hay alguna necesidad, que vengamos, Señor, a tus pies y podamos recibir bendición de ti, porque solamente tú, Señor, haces las cosas, Señor, las cuales nosotros no podemos hacer. Tú llenas nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, puede sentarse, acomódese ahí en el asiento. Pues hemos mencionado, este tema se titula El único verdadero evangelio. Así se llama el tema que vamos a abordar en esta mañana. El único y verdadero evangelio. ¿Qué significa con eso, que único verdadero evangelio? ¿Acaso hay otro evangelio diferente? ¿Acaso hay diferentes mensajes, evangelio que se predican? El único y verdadero. Bueno, lo dice el tema, no hay otro, hay solamente uno, ¿verdad? Y es el verdadero. ¿Qué significa cuando es el verdadero? Significa que hay falso, ¿sí? Pero hay uno nada más que es el verdadero. Entonces, ese es el problema, ¿verdad?, que enfrenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta epístola, ¿verdad?, escribe el apóstol Pablo y va dirigido a la región de Galacia, ¿verdad?, a la iglesia de los Gálatas. Pero entonces, ¿verdad?, va dirigido, ¿por qué? Porque ahí está el problema en los hermanos en Galacia. Y por eso, ¿verdad?,
vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe esto con dolores, como dice en sus cartas, como dolores de parto. ¿Qué significa eso que habla así con dolores de parto? Porque realmente siente dolor por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. No se alegra el apóstol Pablo porque escucha cómo está la situación en Corinto, cómo está la situación en Galacia, con los colosenses, con los tesalonicenses. Escucha, llega la noticia y se pone de ese sentir. Y él se dirige como hijitos míos cuando se refiere a los hermanos hijitos míos, porque realmente, ¿verdad?, siente dolor por lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en esos tiempos? Hoy en día, ¿verdad? Y por eso quiero aclarar que desde los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia siempre enfrenta problemas. Y por eso bien decimos que no hay iglesia, no hay congregación perfecta. Esta es la congregación imperfecta. Y así en los tiempos del apóstol Pablo, los hermanos estaban cometiendo cosas que no debían de hacer. Y por eso el apóstol Pablo está ahí. Hasta el apóstol Pedro, en esta vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo exhorta, porque también el apóstol fue arrastrado por esas falsas cosas que estaban sucediendo. Y también el apóstol Pablo recibe una exhortación, pues, ¿qué está pasando contigo?, le dice. Entonces, ¿hay iglesia perfecta? No hay. Vayas donde vayas, hay problemas. Colosenses, tesalonicenses, Gálatas, Corintios enfrentan problemas. Hasta hoy en día, congregaciones donde vayamos, naciones, pueblos, ciudades, tienen problemas. Veamos entonces qué es lo que estaba sucediendo en Galacia. Entonces, el apóstol Pablo enfrenta por qué ese dolor que sentía, porque fue el que predicó a los hermanos gentiles por primera vez allá en Galacia. Fue el que fue a anunciar, fue el que miró cómo se convirtieron los hermanos, empezaron con este gozo. Y por eso dice que cuando escucha, ¿verdad? Si empezamos a leer en el primer versículo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Maravillado aquí no significa que está feliz, o sea, sorprendido está el apóstol Pablo. Sorprendido, o sea, que ¿cómo es posible que apenas me alejo, apenas recibieron el evangelio, recibieron a Cristo, tan pronto ahora hayan seguido un evangelio diferente? Pastor, levantó la mano. Sí, es que necesitamos entender que desde los antiguos tiempos la humanidad es igual, y que pues vamos a seguir viviendo humanamente. Por eso es que vemos que no hay una iglesia perfecta. Estamos corriendo hacia el blanco, a donde está nuestro oportuno socorro. Solamente el consejo es de que sepamos identificar que el problema no son los hermanos, el problema no es ningún líder, el problema es que le hacemos caso al diablo, y el diablo es padre de mentiras. Él solamente para eso ha venido, para mentir, para hurtar, destruir y matar. Entonces, si tú te dejas guiar por las malas decisiones, estás cayendo en las garras del enemigo. Cuando veas algo que está
surgiendo mal, que no está de acuerdo a tu pensar o que no viste bien, tienes que ir a los pies de Jesús. Tienes que ir en oración al Señor. No alejarte, no huir de las cosas. Entonces es cuando más tiene uno que acercarse al Señor y tomarse de la mano de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo hacía. Por eso él dice muy certeramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nos atrevemos a decir eso y caemos en lo más sencillo. ¿Cómo estás afirmando, cómo estás hablando palabras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro reconoció, ahí en su carta dice, qué alto conocimiento de Pablo. Y eso hace ver que reconoce que él pues fue movido por su instinto, por su temperamento, a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Reconocer. Gracias. Bien, aquí el apóstol Pablo expresa entonces su decepción hacia los hermanos en Gálatas, que cómo es posible que tan pronto se hayan vuelto, hayan escuchado, hayan seguido otro evangelio diferente. Entonces el propósito de esta carta es puntualizar ese problema muy específico, porque un grupo de falsos maestros que se llaman los judaizantes, han llegado a la iglesia en Galacia a enseñar otro evangelio diferente. Llegaron ahí para enseñar, pero los hermanos hicieron caso a ese otro evangelio diferente. Y por eso el apóstol expresa esa decepción de estoy realmente maravillado. ¿Cómo es posible que tan pronto se hayan alejado y se han seguido un evangelio diferente? Es una expresión realmente de decepción a los hermanos, que cómo es posible que tan pronto. Entonces había un evangelio diferente. Escucharon a los judaizantes que vienen desde Jerusalén y al escucharlos pues fueron convencidos por esos falsos maestros. Y entonces ese es el problema. El problema es tan grave de que ellos se habían convertido, pero vienen estos falsos maestros, que son hermanos entre comillas, a traerles otro evangelio diferente, que dicen: está bien, ustedes han creído, han recibido a Cristo, pero no es suficiente. Necesitan circuncidarse, necesitan seguir la ley de Moisés para que se complete entonces su salvación. Era ese el evangelio diferente, para que se complete la salvación, para que eso entonces significa entonces esto de completar que la sangre de Cristo no es suficiente para salvarnos. ¿Por qué? Porque aparte de que ya hemos creído en Cristo, necesitamos hacer obras dignas para poder ganar la salvación. ¿No he escuchado hoy en día en esos tiempos eso? Entonces estamos enfrentando problemas como lo enfrentó el apóstol Pablo. Seguimos enfrentando, todavía hay enseñanzas, ¿verdad?, que induzcan a ganar tu salvación, a hacer algo humanamente para luchar, para que le eches muchas ganas. De esa manera puedes obtener esa salvación. Pero no es así. En Cristo Jesús, solamente creer por fe en Cristo Jesús, y ya tienes tu salvación. No necesitas, por eso decimos la gracia. Es por eso aquí vamos a ver cómo enfrenta este problema el apóstol Pablo. Pero no termina aquí, porque este problema avanza más. ¿Y saben hasta dónde tuvieron que llegar? Hasta el concilio en Jerusalén. Tuvieron que darle el ¿cómo se llama? El veredicto final, porque hay eso.
que jalan para acá, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, llegaron al concilio en Jerusalén para ya los apóstoles, los ancianos, para determinar realmente cómo está el asunto, cómo va a quedar decretado el asunto, si vamos a obedecer las leyes de Moisés o vamos a circuncidarnos o ya no es suficiente. Bien, entonces comencemos con el primer punto. Dice, advertencia contra los falsos evangelios. Empecemos con esta pregunta que dice la lección: que Dios nos maldiga. ¿Qué piensa usted cuando dice que Dios te maldiga, que Dios los maldiga? ¿Quién merece ser el blanco de tales palabras? ¿Quién lo merece? ¿Alguien lo merece? Pero aquí expresa el apóstol Pablo esta dura, ¿verdad? Dura expresión, porque maldice a los que realmente traen una enseñanza diferente, un evangelio diferente. ¿Para qué? Para que esa maldición les caiga, pues dice, sean anatema, sean ángeles o sean ángeles que les anuncie, sean algún mensajero que venga a traerles un evangelio diferente, y los días sean ellos anatema, los declara así. Entonces, realmente Pablo fue duro en decir eso, esa afirmación severa para aquellos que quieren añadirle algo al evangelio o quitarle algo al evangelio, viceversa, que quieren añadir, porque aquí los falsos maestros le quieren añadir, pero hay otros que le quieren quitarle. Entonces, esa severa afirmación le dice, sean anatema. Pastor, en esto él viene ahí claro, y él no se hace un lado, porque muchas veces dice, no, si lo está diciendo el hermano es que sí, hay que hacerle caso, es el líder de la iglesia. Usted tiene autoridad para decirle, hermano, está equivocado. Puede corregir. ¿Por qué? Él está diciendo, si uno de nosotros o un ángel del cielo, o sea, no está yéndose a las orillas, está con los meros, dice que sea anatema. Entonces, no tenemos que creernos de alguien porque es líder o eso, que le dé un consejo de que se retire, que se enemiste con los demás. Eso no es de Dios, es lo que estamos aprendiendo. Ese es el verdadero evangelio, que aprendamos a que tenemos que amarnos, aún con las diferencias que haya, que tenemos que aguantarnos con todo lo que venga sobre nosotros, lo que veamos que nos hacen en contra, tenemos que aguantarnos. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Entonces, el que hace lo contrario, y porque a veces vemos en la Biblia, en la ley, que ojo por ojo, diente por diente, eso está revocado, está pasado. gracias, pastor. Bien, el otro evangelio es porque traen requisitos adicionales para alcanzar la salvación. Bien, eso es lo que dicen ellos. Bien, el punto número 1 dice advertencia contra los falsos evangelios. Inciso A dice un solo evangelio verdadero. Leamos los versículos 1 al 12 rápidamente. Dice así: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que os resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Después de aquí podemos ver, comienza el apóstol Pablo con saludos, como es una costumbre que él hace, ¿verdad? En sus cartas, si puede ver todas sus cartas, siempre saluda y se presenta. Y aquí comienza con esa presentación, ¿verdad? Habla de que esta y se hace su identificación, que no es, dice, no es de hombre ni por hombre, ¿verdad? O sea, que eso habla de su apostolado, que es enviado ¿de quién? De Dios. Eso es lo que significa el apóstol, es enviado de Dios. No es enviado ni por hombre ni por hombre, solamente es Dios. Eso demuestra entonces, deja bien claro, ¿verdad? Que quiere enfatizar que su autoridad, la autoridad con él que él predica, ¿verdad? Solo recibe de Dios. Dios le ha dado esa autoridad, no por cualquier persona le ha dado, es Dios que le ha dado esa autoridad para poder predicar, y así como dice, ¿verdad? No porque me haya enseñado ningún maestro, sino que lo he recibido por revelación ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es lo que enfatiza después de esos saludos, ¿verdad? De la iglesia. Pablo entonces atrajo la atención de ellos, el único, dice, evangelio verdadero. Eso es lo que hemos mencionado, el único. Dice que no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio. O sea, aclara bien, no es que haya otros, sino que porque hay algunos que quieren pervertir, quieren turbar el evangelio, y lo estaban consiguiendo ahí porque ya estaban ahí los falsos maestros ahí perturbando a los hermanos en Galacia. Según el plan de Dios, ¿verdad? Jesucristo, solamente Él murió por cada uno, murió por los pecados del mundo, como es el resultado que podemos ver a una relación, ¿verdad? Con Dios, porque nosotros tenemos una relación con Dios porque hemos recibido el perdón de Dios. Sin el perdón de Dios, pues no podemos tener esa relación, esa comunión con Dios. Tiene que uno creer en Cristo, después nos da su perdón. De esa manera ya podemos tener esa relación, ¿verdad? Con nuestro Dios. Y este es el problema entonces que enfrentan los hermanos en Galacias, y por eso empieza a mencionar que hay solamente un evangelio diferente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay de diferencia? Así como hemos dicho, no hay evangelio diferente, hay uno, pero hay diferentes congregaciones, hay diferentes procedimientos de cómo adorar a Dios, conceptos de adorar a Dios, pero eso no significa que la palabra sea alterada, sino porque es la manera como ellos se dirigen y glorifican a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. El contenido de la palabra es el mismo. Es el mismo que predican aquí al lado. La diferencia es que ellos tienen un procedimiento diferente de cómo adorar a Dios. Y eso no significa que ya están equivocados. Porque también ellos creen que la salvación es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Pero si ellos, ¿verdad?, creen que obtienen la salvación por medio de sus obras,
que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder alcanzar la salvación, aparte de que ya han creído en Cristo, entonces sí es otro evangelio diferente. Bien, aquí cada uno de los hermanos, cada uno de nosotros, verán que hemos sido condenados, como hemos dicho, hemos sido condenados desde un principio, pero gracias a Dios, verán, que por un hombre también, que fue muerto y crucificado, que es Jesucristo, por ese hombre también hemos sido justificados al creer en su sacrificio. Es la única manera de cómo obtener la salvación en Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver en Romanos 3, y lo sabemos muy bien, que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién ser humano que diga que yo yo sí soy parte? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir todos, todo linaje, todo ser humano, toda raza, no hay ningún grupo, ¿verdad?, en la tierra que diga que está exento, de que no ha sido, ¿verdad?, destituido de la gloria de Dios. Por lo cual todo el ser humano necesita la gracia de Dios, necesita el perdón de Dios, necesita recibir a Cristo, aceptar, creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esa manera puede obtener su salvación. Judíos, griegos, toda raza necesita de Cristo para obtener su salvación. Porque hay algunos que creen que ya la hicieron, porque son de, ¿cómo se dice? Son del linaje, son de la familia, somos la sangre, pero no es por ahí. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, necesitan del sacrificio, creer en el sacrificio de Cristo. Pero tristemente muchos de los cristianos, ¿verdad?, de los de Galacia, después de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, después de creer en el sacrificio de Cristo, se alejaron de esa gracia. Se alejaron, ¿por qué? Porque llegaron otros que hablan muy bonito, que traen una enseñanza muy convenciente, y por eso escucharon esos falsos maestros y empezaron entonces a caer en esa falsedad. Insistían en entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que ya debían ellos circuncidar. ¿Se imaginan entonces que ahorita llegan y de repente ya vamos a decir, pues vengan preparados porque ya vamos a empezar a circuncidar? Así sucedió ahí, pues ya empezaron a circuncidar a los hermanos, porque ya entendieron de que no es suficiente de lo que habían creído, necesitan unos requisitos más para eso. Y también tenían que seguir la ley de Moisés como para alcanzar y a completar su salvación de cada uno de ellos. Bueno, esos son los judaizantes que estaban enseñando, estaban entonces perturbando a los hermanos en ese tiempo. Entonces, hoy en día pues todavía espero que su fe esté bien fundada en Cristo Jesús. Que nadie le puede decir que necesita hacer esto para que ya esté completamente seguro y esté convencido de que usted debe estar convencido de que no hay otro requisito para obtener la salvación. No hay, solamente Jesús, como dice su palabra, no hay otro nombre dado en el cielo en la cual podemos ser salvos. Es Jesucristo. Entonces, hay términos fuertes y decisivos de Pablo, cómo condenó esta situación. Dice que cualquiera que se atreve a predicar o a anunciar, como he mencionado, sea ángeles, sea hombres, sea entonces anatema. Así lo condena, porque realmente no puede permitir, ¿verdad? Y no puede dejar y pasar por alto. Y tiene que predicar el único y verdadero evangelio, ¿verdad?, que es la que conocemos nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces,
este evangelio diferente merecía entonces condenación. ¿Por qué? Porque al convencer a los cristianos, aunque no son cristianos, lo están alejando de la gracia de Dios. Lo están alejando, ¿verdad? Realmente del verdadero evangelio. Por eso lo condena de esa manera el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es el siervo de Dios, que no es enviado de hombre ni por hombre. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Los judaizantes, ¿verdad?, querían imponer una carga sobre los cristianos gentiles, porque no solamente se tenían que circuncidar, se tenían que guardar la ley. Y la ley implica muchas cosas, ¿verdad? Implica de qué deben de comer, implican de cómo deben de vestir, implican de cómo deben de comportarse, implican muchas cosas esto. Y entonces es una carga más para los hermanos. Imagínate si vamos a empezar a cumplir la ley. Ya ahorita saliendo no vamos a poder ir a comer las carnitas, ¿no? Porque ya es una ley que ya entró en vigor, que ya es parte de completar nuestra salvación y tienes que abstenerse de comer esas cosas, porque así lo dice la ley de Moisés. Cochinitas y todo lo que eso no vamos a poder disfrutar ya. Sería carga para nosotros, vamos a quedar como las ganas de comer, pero no vamos a poder hacerlo. Si lo hacemos, estaremos quebrantando la ley. Entonces, eso es lo que ya los hermanos como que bueno, así como ya como que quieren, bueno, lo vamos a tener que hacer. Pero ellos estaban arrastrados, estaban mal enseñados por esos falsos que vienen a enseñar. Y quieren entonces agregarle algunos requisitos más para lo que ya tienen. Ya no era necesario, ya no es necesario para que esto tenían que hacer. Entonces, ¿de qué manera las iglesias cristianas de hoy imponen cargas a nuevos creyentes, ya aplicándola a la vida cotidiana? ¿De qué manera los cristianos imponen cargas a nuevos cristianos? Cargas como para los nuevos a que tal vez le queremos darle cargos que aún todavía no están capacitados para ejercer. Lo van a sentir como una carga. Ahora, ¿cómo le hago? Algunos ya no van a regresar porque sintieron la carga pesada. Algunos dicen, hermano, pasa al frente, y todavía no está preparado y le da vergüenza, y con esa vergüenza ya no va a sentir como ofendido. ¿Por qué me pasaron? ¿Por qué? Bueno, son actitudes que a veces tenemos que cuidarnos, cargas que le podemos poner a los nuevos creyentes, que van a sentir que no es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque hay otros que están capacitados, ya están para este trabajo de servir al Señor. Dios tiene el control de todo a su debido tiempo. Inciso B dice: proclamar y defender. Gálatas 1:13 al 25, lo vamos a leer, ¿qué les parece? Lo leemos todos en una sola voz, del versículo 13 al 25. Porque ya hemos oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no volví a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. 2:5 dice: después, pasadas 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr y haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Amén. Bien, aquí hemos leído estos versículos donde podemos ver cómo proclamar y también cómo defender. Aunque Pablo había perseguido, aquí empieza con esa, un poquito de su historia, ¿verdad? De su pasado, habla. Había perseguido a los cristianos anteriormente, ¿verdad? Sabemos qué clase de persona era el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por eso aquí menciona en el versículo 3, porque habéis oído acerca de mí. ¿Qué es lo que habían oído, verdad? Que Pablo pues realmente era tremendo. Perseguía de sobremanera a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que realmente era muy celoso, como lo dice, porque era judío. Es judío y había sido criado, ¿verdad? Con todos los requisitos de la ley. ¿Se imaginan entonces? Pablo se había criado y respetaba toda la ley, y por eso no era muy celoso. Y si alguien están predicando un evangelio como el evangelio verdadero, entonces no lo puede permitir, y por eso perseguía a los hermanos hasta encarcelarlos, matarlos con todo esto. ¿Por qué? Porque era celoso de lo que él era judío. Y por eso aquí le dice: ustedes saben cómo era yo, ¿verdad? Y asolaba. Y dice: en el judaísmo aventajaba. Quiere decir que porque era judío tenía mucha ventaja. ¿Por qué? Porque hasta pedía cartas, pedía permiso para hacer esas cosas. Y pues como era judío, pues le daban, lo apoyaban, para que seguía haciendo, seguía persiguiendo, seguía asolando a la iglesia. Aquí mismo le dice, sí, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, de las que en ese tiempo estaban en su época, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Más celoso de las tradiciones de sus padres. O sea que, y se imaginan si alguien, ¿verdad?, violara alguna de las tradiciones que sus padres le habían enseñado. Entonces ahí donde atacaba, no lo permitía. Y por eso los que sufrían más eso son los cristianos en ese tiempo, por la persecución que el apóstol Pablo, bueno, ese era Saulo que hacía, ¿verdad?, estas cosas.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, ahí estuvo el cambio entonces. Usa su testimonio el apóstol Pablo para enseñar a los hermanos. Su tiempo pasado, su presente y su futuro. Ahora dice, aquí dice, cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahí podemos ver que el propósito de Dios, hasta con el apóstol Pablo, ya estaba apartado desde el vientre de su madre. Pero Dios mismo había permitido que sucediera todas esas cosas. Como decimos, Dios tiene control del tiempo. Ahora, ¿por qué no Dios lo usó desde que era chico? ¿Por qué permitió tanta persecución? Porque Dios tiene control de las cosas. Él sabe en el momento cuando uno llama. Ya lo llamó, pero Él afirma que Dios ya lo había, ¿verdad?, apartado desde mucho antes que Dios lo llamó. Entonces nosotros, antes que naciéramos, Dios ya nos tiene apartado. Pero como traemos el pecado desde nuestro nacimiento, entonces hacemos las cosas que no agradan a Dios hasta que Dios nos llama, ¿verdad?, a su servicio, así como Dios llamó al apóstol Pablo para su servicio. Entonces, desde ese entonces, ya las cosas cambiaron, porque ya dicen que me llamó por su gracia. ¿Por qué? Por su gracia. Porque el apóstol Pablo no merecía si podemos juzgarnos, ¿qué merecía el apóstol Pablo? De tanta cosa que hizo, tanto perjuicio causó a la iglesia. Si el ser humano lo juzgara, pues él merecía ser condenado, merecía la cárcel. Pero la gracia de Dios no hace eso. Él no mira lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido o lo que estemos haciendo. Hasta hoy en día Él tiene mucha misericordia. No se fija en lo que hayamos hecho, se fija en nosotros, nos da su amor, su gracia, sin a cambio de nada. Y ahora lo que damos nosotros, simplemente gratitud por recibir esa gracia inmerecida. Por eso estamos emocionados, contentos en venir a glorificar a ese Dios. ¿Por qué? Porque me dio algo que no merezco, pero lo tengo. Y por eso estoy aquí, agradecido. Eso es lo que me motiva cada vez que recuerdo que soy inmerecedor. Gloria a Dios por eso. Y por eso estamos los que estamos, para glorificar, porque sentimos gratitud en nuestros corazones por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, murió, entregó su vida y pagó por precio de sangre para salvar. Y eso lo debe de motivar, lo debe de animar, que si Él lo hizo todo por ti, ahora, ¿qué podemos ofrecer? Solamente entregarnos a Él y servirle. Y Él está con nosotros, apoyándonos, y no nos ha abandonado. Siempre está con nosotros para darnos todo lo que necesitamos, porque sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Bien, en estos versículos que hemos visto, ¿verdad? Podemos ver cómo empiezan a orientar y aconsejar a los hermanos. Empieza a dar esa orientación en los capítulos 2, ¿verdad? En otro tiempo, habla del otro tiempo, habla de que cómo perseguían, y ahora podemos ver en el versículo 2, más aún Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Quién era Tito? Estaba con Pablo. Pero Tito
ahí podemos ver que sufrió. ¿Lo circuncidaron o no? No lo circuncidaron, lo presionaron. O sea, como que aquí dice como que sí lo circuncidaron. Pobre Tito, ¿no? Se imagina. Ya de grande. Fue obligado a circuncidar, lo presionaron porque él era griego, no es judío. Y pues es gentil, los griegos son gentiles. Entonces por eso le dijeron que se tenía que circuncidar, pero más sin embargo fue solamente una presión, como que lo están presionando para que lo hiciera, y estaba ahí pasando pues ese momento difícil, pero más sin embargo él solamente quedó en ese punto de presión, de querer obligarlo a hacer una cosa que él no estaba de acuerdo, pero por la presión ahí lo tienen ahí sometido a Tito. Bien, más tarde ahí podemos ver que todo lo que hemos leído, que cómo fue a Jerusalén y no fue primero a Jerusalén, fue a otros lugares y así. Pero aquí podemos ver que estos, en el versículo 4, a estos, a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Estos falsos maestros entraron para espiar, introducidos, o sea que no van a llegar así como que yo llego y así como que anunciando que ya llegué o yo traigo un mensaje. O sea, entran ellos con esta facilidad de que se introducen, ¿verdad?, para espiar nuestra libertad, y después ya estando dentro pues empiezan a tratar de convencernos con esa enseñanza errónea, ¿verdad?, de querer cambiar la situación o traer otro evangelio diferente. Bien, nosotros tenemos una libertad cuando lo creen así, porque Dios nos ha dado esa libertad, ¿verdad? Dios es nuestro libertador y eso es lo que nos ha dado, y esa libertad entonces nos quieren entonces como ponernos cargas sobre esa libertad, porque ahora tenemos, ¿cuánta libertad tenemos? Como he mencionado, no cumplimos la ley. Si tuviéramos que cumplir la ley, estaríamos ahorita alborotados. Pero tenemos, gracias a este nuevo pacto, ¿verdad?, que ya estamos en la gracia, podemos disfrutar de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora tenemos ya, la ley está escrito en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Ya sabemos todo esto. Podemos comer de todo, como le dijo a Pedro, mata y come de todo. No le llames inmundo a lo que ya está limpio. Y también ya podemos andar, ya podemos trabajar con toda libertad. Y por eso a los hermanos que trabajan sábados no están pecando, porque si estuviéramos bajo la ley estarían pecando. Si ya estuvieran. Y si los que han cometido algún pecado, ¿quién puede aventar la primera piedra? Nadie, porque todos pecamos. Ya seríamos apedreados. Pero cuánta libertad ahora hay, pero la tenemos que usar, esa libertad, para glorificar y servir a nuestro Dios. Ahorita podemos salir y podemos ir a donde queremos, porque si estuviéramos bajo la ley estaríamos pendientes de la hora que tenemos que orar y guardar el día. Entonces sería una carga para los que están bajo la ley. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que nosotros hemos sido lavados, hemos sido comprados por esa sangre. Con esa sangre es suficiente para ser limpiados por nuestros pecados. Y si cometemos algún pecado, venimos a Él con toda esa confianza y confesarlo delante de Él. Es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados. Esa es la confianza que debemos tener en Cristo Jesús. Porque he dicho que no hay ninguna iglesia perfecta. Todos le fallamos a Dios, pero los que realmente son de Él tienen esta confianza de acercarse a nuestro Dios. Bien, aquí hemos dicho
un cristiano gentil que era Tito, ¿verdad? Que estaba ahí, que querían circuncidar, pero más sin embargo no lo lograron. No pudieron que esto sucediera, solamente fue que una presión que querían hacerlo. Pero esto, qué bueno que así sucedió, ¿verdad? Que lo entendió. El punto número 2 dice, el evangelio para todos. Este es el evangelio para todos. El versículo 2, capítulo 2, versículo 6 al 10 dice así, pero los que tenían... Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconoció la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé a la diestra en el señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos dieron que nos acordásemos de los pobres, lo que también procuré con diligencia hacer. Jesús dio instrucciones claras a sus seguidores, ¿verdad? Aquí podemos ver la noticia de su enseñanza, de su obra de salvación en la cruz. Debe darse a conocer a todo el mundo, ¿verdad? Y esa es la gran comisión que nosotros conocemos, que Mateo lo dice en el último capítulo, los últimos versículos, la gran comisión. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pedro y Pablo, ¿verdad?, vieron que Dios había dado a cada uno de ellos un grupo específico de personas a quienes alcanzar con el evangelio, ¿verdad? Y aquí podemos ver realmente cómo cumplir esa gran comisión de anunciar y de cumplir con el mandato de Dios. Aquí hay dos grandes hombres, Pablo y Pedro. Son los dos apóstoles que realmente Dios los usó grandemente. Pero también fueron hombres también como nosotros, común y corriente, que también tienen también también traen el pecado también nosotros y luchan con eso también. Y aquí podemos ver, entonces, en estos pasajes que hemos leído, mencionaron algunos nombres como Jacobo, Cefas, que eran considerados como columnas. Quiere decir que son personas muy importantes, preparados. Columnas quiere decir que sostienen, ¿verdad?, el evangelio verdadero. Que ellos son los que tienen esa fe, esa enseñanza para enseñar, educar a los hermanos. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Aquí se armó un equipo de trabajo. Le dieron a Pedro sus compañeros, le dieron a Pablo con quién debe de trabajar, para que esto avance la obra, para que esto no haya conflicto entre ellos. Y por eso, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿quiénes son los de la circuncisión? ¿Quiénes son los gentiles? Pablo le tocó a los de la... No. Pablo a los gentiles y Pedro, y con su equipo también, van con los de la circuncisión. Los de la circuncisión son los judíos. Son los judíos, y los gentiles pues son los griegos y todos los extranjeros, ¿verdad? Hemos visto dónde fue Pablo, ¿verdad? En otros países predicando, en Roma, en Italia, en otros países son los gentiles, y nosotros pues somos los gentiles también.
Entonces, para que esto fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí están las recomendaciones. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Verdad? Que Pablo tenía que predicarle a los gentiles y Pedro tenía que predicarle a los judíos, a los que sí se circuncidan, y a los gentiles no se circuncidan. Entonces, ¿quién tiene la tarea más difícil ahí? Pedro. ¿Por qué? Porque tenía que convencer a los judíos que solamente la salvación es por medio de gracia y creer por medio de la fe en Cristo Jesús, para que ya no se sigan teniendo esa carga de la ley. Pero más sin embargo, Pablo también, para predicar a los gentiles, aún dan los falsos maestros, que son los vienen de Jerusalén, son los judíos que vienen a tratar de judaizar, y está luchando Pablo con esos falsos maestros. Entonces ambos tienen una tarea complicada de cumplir esa misión. La iglesia primitiva entonces se preocupó. Aquí podemos ver, aparte de eso, les encargó que no se olviden de los pobres. Hemos visto desde la iglesia primitiva, ¿verdad?, cómo ayudaban a los necesitados, ¿verdad? Incluso en los principios de Hechos, todo eso es cómo ayudaban a los pobres. Y ahí podemos ver que no se olviden de eso. Van a ir con los gentiles, pero tengan en cuenta los pobres. Entonces, veamos en los otros versículos más. Vivir sin hipocresía. Los versículos 2, 11 al 14 dicen: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado con la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, aquí a veces los cristianos, pues ahí podemos ver que Pablo había notado que Pedro estaba actuando con hipocresía, diferente. Siendo el apóstol, estaba también, Bernabé también le toca también aquí. ¿Qué le pasó a Bernabé también? También ha sido arrastrado por esa hipocresía. ¿Qué quiere decir con eso? Esos grandes, el apóstol Pedro, ¿verdad? Y ahí llega Pablo, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, porque Pablo estaba en Antioquía y llega Pedro ahí, rápidamente la actitud es lo que demuestra qué es lo que está pasando. Hay dos evangelios diferentes. ¿Quién le está predicando a los de la circuncisión? Pedro. De los gentiles, Pablo. Pero aquí podemos ver que los judíos habían ganado terreno con Pedro. Ya lo están convirtiendo a Pedro, a los judaizantes, así como que queriendo ya Pedro como que estaba ahí queriendo, bueno, así como dice, está bien, hermanos, está bien, así como que ya le dan la razón a ellos. Pero ahí está mal. Luego Pablo se da cuenta que hay algo que anda mal, su actitud. ¿Qué podemos ver aquí? Dice Pablo que lo reprendí cara a cara porque era de condenar. O sea, no lo podía permitir eso, porque es otro evangelio diferente que ya lo están ahí como que tratando de llevar. Pues hay un antes, que viniesen algunos de parte de Jacob, adelante, comían con los gentiles. ¿Qué habían?
Antes comían con los, o sea que había buena convivencia, todos comían, y si había carnitas, pues vengan a comer, y todos compartían los alimentos, felices todos a la mesa, compartían, comían. Pero después, ¿qué pasa con esta visita? Pero después, hay un después, el antes y después, ahora el después. Que vinieron, se retraían, se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión. Ahí está la cosa. Se apartaban ya no quieren comer con ellos. Ya hay miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si vamos a sentarnos otra vez a comer con ellos? Porque allá hay algo de eso. Ellos van a comer cochinita, van a comer esto. Y Pedro pues dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor vamos a comer a otro lado, ¿no? Si no nos vamos a contaminar. O si no vamos a quedar mal. ¿Qué van a decir los hermanos? Eso es lo que estaba pasando. Esa es la actitud que estaba cometiendo. Pero Pedro estaba ahí. Por eso vio Pablo eso y por eso dice, esto está mal. ¿Por qué están comportando así? Si hay un antes comíamos bien juntos, ahora se quieren apartar. En su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé, también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hay una simulación, o sea, se simulizaban, ¿cómo se dice? Simulización es como que tratan de que no se dieran cuenta los demás. Tratan de fingir que, pues, nosotros respetamos esto no comemos esto. Tratan de fingir, tal vez así como yo a veces finjo. A veces finjo que no me pica el chile. Pero sí se dan cuenta luego cuando estoy sudando. Ahí luego dicen, ay hermano, no sabía. No, pues ya trato de disimular. Estoy comiendo como que si no pasa nada. Es como que estoy comiendo bien a gusto, pero no saben cómo me estoy aguantando. ¿Sí? Así hicieron ellos. Tratan de que no se dieran cuenta, pero ahí estaban aguantando. Y eso es y también Bernabé estaba ahí. Ahí lo estaban arrastrando con esta idea. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del verdadero evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, ¿qué dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y como digo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está la dura exhortación para ¿quién? Para Pedro. Le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Fue duro o no? Duro para Pedro. Quería disimular, pero no, Pablo no lo podía permitir que esto sucediera. Que haya dos evangelios diferentes, que haya dos comportamientos diferentes, sino que tenían que seguir en un solo lineamiento. No tenían que estar ahí como tratar de quedar bien, sino que dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? No hay necesidad. ¿Cuál necesidad de judaizar a los gentiles? Si solamente en Cristo Jesús tenemos todo. Bien, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado, ahí la aclara bien, sabiendo, o sea, que le dice que Pedro sabe, no es que no sabe Pedro, sabiendo, dice que el hombre es justificado por las obras
que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabía Pedro? Sí lo sabía. Sabiendo que nadie se puede justificar por las obras de la ley. Nosotros, dice, hemos creído, los gentiles hemos creído en Cristo Jesús y somos justificados y no necesitamos que las obras nos justifiquen si solamente Cristo es la que puede justificar. Amén. Nadie dice, quiere decir nadie será justificado, quiere decir que nadie es nadie. Nadie puede decir, yo hago esto, yo hago otro, yo hago esto, porque muchos tratan de justificarse, quedarse bien con Dios. ¿Cuáles son las obras? Ayudar a los pobres. Hay muchas, o sea, con esa intención, quedar bien, yo ayudo, yo doy, yo hago esto, yo voy esto, yo muevo esto, yo esto, por solamente querer justificar, quedar bien con Dios, pero no es por ahí. Esas son acciones que son motivadas por lo que ya tienes, por esas recomendaciones del apóstol que le dijeron, porque ya tienes la salvación, tienes esa gratitud, te mueve entonces a ayudar a los pobres. No es porque quieras ayudar para poder ganar algo, sino ayudas, das a cambio de nada, lo das por amor. Amén. Así debe ser la motivación. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Bien, aquí podemos ver, ¿verdad?, de cómo enfrenta el apóstol Pablo esta mala enseñanza. Y cómo vemos cómo hasta los líderes han sido arrastrados por eso. ¿Pero por qué? Por quedar bien con los demás. Entonces, no es por ahí. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera quedado callado? Pues es mi colega y no le voy a decir nada, ¿qué va a pensar? Y si le voy a decir, se va a enojar y vamos a tener problemas. Mejor que sigan ahí o que hagan lo que ellos quieran. ¿Se hubiera corregido la situación? No se hubiera corregido. Se hubieran ido de mal en peor. Pero Pablo enfrentó a Pedro. Le dijo, y no solamente ahí delante de todos, le dijo lo que estaba pasando. Y Bernabé también, porque ahí estaba. Así que realmente podemos ver que nadie está exento a no fallar, a no ser arrastrado por alguna idea equivocada. Pero lo bueno de todo es que si alguien te puede decir, te puede exhortar, o el pastor te diga, así no, escúchalo y sé humilde, así como Pablo. No se enojó Pablo, no empezó a pelearse, sino que aquí la verdad es la que sale ganando, y la verdad es Cristo. Y la verdad es Cristo, que solamente en Cristo Jesús podemos ser justificados, y no por las obras de la ley. Hasta aquí vamos a dejar. Otro punto, pues léanlo en la casa, es justificado por la fe, ¿verdad? Que solamente la fe en Cristo Jesús podemos ser justificados. Y los que han creído en Cristo Jesús ya han sido justificados. ¿Qué quiere decir con esto? Que Cristo es la que nos da su justicia y podemos ser declarados justos. Podemos decir, soy santo, porque Cristo, he creído en el santo que es Cristo. El que no comete pecados, ni cometió pecados, ni cometerá pecados. Él es. Pero por ese, Él que está en mí, puedo decir eso. Pero en mi carnalidad, todavía somos pecadores. Pero por Él es que hacemos lo que hacemos. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie. Voy a pedir al pastor que pase y ore para que Dios
nos siga fortaleciendo, porque en esta vida no estamos exentos a escuchar cosas como de otro evangelio diferente. Amén. ¿Están listos para ser arrastrados? ¿O para ser levantados del arrastre? Dice que podemos ser arrastrados, pero sí, de ese arrastre podemos ser levantados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que dejémonos que el Señor obre en nosotros, ¿no? El problema no está en el que cae, sino en el que se queda caído. Usted puede caer, pero se puede levantar. Aleluya. Padre, cuántas gracias te doy, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos amas con amor eterno. Gracias porque tú quieres el favor para cada uno de nosotros. Y estamos esperando, Señor, tu favor. Gracias porque sé que tú estás enviando sanidad a la tierra. Gracias porque sé que estás poniendo un nuevo corazón en cada uno de nosotros. Bendito seas. Gracias por mis hermanos. Gracias porque hemos creído en el favor tuyo. Bendito seas. Y que esta clase, Señor, sea para motivarnos, para animarnos, para vivir en completa santidad. Gracias porque sé que es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y es bueno, Señor, que entendamos que fallamos, pero que en ti podemos levantarnos, podemos corregirnos y seguir adelante con el favor tuyo. Ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre todos nosotros y sobre todos los que nos aman y los que que andan con nosotros, nuestras amistades, y que así, Señor, tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, que permanezca individualmente en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.